es un libro tan actual, es un libro tan contemporáneo a pesar de que del tiempo que fue escrito. Eh, y Santiago, si nosotros pudiéramos ponerle un título a todo este libro, tendría que ser, sin lugar a duda, un libro que nos habla acerca de la madurez espiritual, porque eso es principalmente lo que Santiago nos ha enseñado hasta ahora y nos va a enseñar hasta el final. Y lo que yo decía también la otra vez, que era una carta 100% práctica, y una carta que no admite segundas opiniones o segunda interpretación en realidad, porque es una sola, porque lo que dice es muy claro. A veces el lenguaje a nosotros nos cuesta entenderlo un poco, pero lo que dice, lo que está expresado, los pensamientos que hay aquí son muy claros. Y es cosa de obedecerlos. Lo que pasa es que a veces a nosotros nos cuesta obedecer todas estas cosas. Y la semana pasada estuvimos viendo, como decía en el capítulo 3, acerca de uno de los poderes, dijimos, más grandes que Dios le ha dado al hombre, que es la capacidad de hablar. Y vimos algunos versículos, por ejemplo, el 1 que yo les mencioné en la nueva traducción viviente, que decía, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros de la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. En esta congregación había muchos hermanos, como dijimos, que deseaban ser más que enseñadores de la palabra, habladores reconocidos. Hermanos, a lo mejor con talento para hablar, pero sin el don de enseñar. Hay mucha gente que puede tener el talento para hablar, le sale fácil a lo mejor el hablar, pero el don de enseñar es otra cosa, muy diferente. Y a lo mejor nosotros conocemos hermanos que no son muy buenos para hablar, que son calladitos, son retraídos, pero cuando les toca hablar, realmente se nota que tienen un don de Dios, porque hablan la palabra como es, y la gente que la escucha, los cristianos que lo escuchan, lo entienden. Eso es principalmente. Los dones, cuando uno tiene un don y estudia los dones eh, son capacidades sobrenaturales dadas por Dios, ciertamente, pero no van por lo que a mí me gusta hacer, sino en lo que yo soy efectivo para hacer. Y a lo mejor algo que no me gusta tanto, pero soy efectivo de hacerlo, es un don que Dios me ha dado. Y también dijimos que pensando en congregaciones en general, que a lo mejor muchas congregaciones no crecen porque los que enseñan no son los más aptos. También dijimos que el único que se puede considerar maduro, maduro es el que, o hermano maduro me refiero, es el que es capaz de refrenar su lengua, dominar la lengua. También dijimos que la lengua tenía un poder para dirigir, y mencionamos el freno de un caballo, ¿se acuerdan? Dijimos que tenía un poder tremendo para dirigir y vimos ese ejemplo que sale ahí también del freno de un caballo. Y dijimos lo que pasaba cuando un caballo estaba desbocado, que se podía eh, causar mucho daño. También hablamos de un barco, del timón de un barco, ¿cierto? Y dijimos que un barco también eh, se puede ir a pique si no es bien controlado. Dijimos que las palabras correctas pueden guiar también a alguien a hacer lo correcto y tener una trascendencia positiva en el tiempo. Pero también las palabras incorrectas pueden provocar daño. También dijimos que la lengua tenía poder para destruir, destruir como un fuego, como un incendio, como y que podía encender un tremendo bosque. Dijimos que los pecados cometidos con la lengua eran como una rueda, como
una bola de nieve, dijimos, ¿cierto? Que crece y sus consecuencias se van haciendo más grandes. Y a veces nosotros pedimos perdón, pero las consecuencias que quedan son irreparables. Dijimos que podíamos con la lengua romper corazones, destruir amistades, arruinar reputaciones y quizás cuantas cosas más, ¿cierto? También dijimos que era comparada con bestias salvajes. Y hablamos acerca de los creyentes que fueron un día lanzados ahí a la arena en el circo romano o en el coliseo romano para que fueran muertos. Y hablamos de cómo tratamos nosotros a nuestros hermanos también. La lengua no puede ser refrenada, decía ahí, y está llena de veneno mortal. Pero también que tenía poder para deleitar como agua dulce y como un árbol que da buen fruto. Y una de las cosas buenas que nosotros podemos hacer con nuestra lengua, aparte de bendecir a Dios, es bendecir a nuestro hermano. Pero lamentablemente ahí decía que con la misma lengua que bendecimos a Dios, a veces maldecimos a los hombres creados a imagen y semejanza de Dios. Y la conclusión que decía ahí decía, esto no debe ser así. Es simple, esto no debe ser así. Porque una fuente no puede dar agua dulce y dar agua amarga. No, definitivamente no. Y dijimos que, ¿qué mostramos nosotros? ¿Dulzura o amargura con nuestras palabras? Y así como el árbol da un fruto, un árbol bueno da un fruto bueno, nosotros también tenemos que dar ese fruto para deleitar a los demás. Y lo último que dijimos fue que lo peor que podemos hacer es tratar de controlar nosotros mismos nuestra lengua. Porque tenemos que dejar que Dios la controle, no nosotros mismos. Si Dios la gobierna, será positivo. De lo contrario, los resultados dijimos que podían ser malos, que podían ser nefastos en realidad. Y eso fue más o menos lo que vimos en la primera parte de Santiago capítulo 3 hasta el versículo 12. Y hoy día vamos a seguir adelante para terminar el capítulo desde el versículo 13. Vamos a ir ahí a Santiago capítulo 3, versículo 13. Va a salir igual ahí en la pantalla. En mi pantalla ustedes ven que está saliendo, aunque estoy en chiquitito para algunos. Si quieren lo pone un poco más grande, van a poder ver mejor. Santiago capítulo 3, versículo 13. Y vamos a leer, y dice así, Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y ahí hemos llegado hasta el versículo 18, que es el último. Y en este versículo 13 se nos muestran y se nos nombran algunas cosas importantes. Bueno, en el capítulo 2 se hace un llamado a demostrar que se es salvo por las buenas obras. Que uno tiene que demostrar que es salvo por las buenas obras. Y aquí hay un llamado a la sabiduría.
y a mostrar por la buena conducta, como dice ahí, las obras en sabia mansedumbre. Entonces podemos ver que la sabiduría es de vital importancia en la vida cristiana. La sabiduría es muy, pero muy importante en la vida cristiana. Quizá alguien puede decir, pero yo no soy tan sabio. Bueno, la Biblia dice ahí en Santiago, capítulo 1, más atrás, donde ya estudiamos, versículo 5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Eso dice Santiago 1:5. Si tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él se la va a dar, sin reproche. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Porque a lo mejor nosotros decimos, bueno, sí, una persona sabia es una persona que tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios. Pero más que conocimiento, la sabiduría es aplicar el conocimiento que se tenga. Yo puedo saber la Biblia de memoria y no ser sabio. A lo mejor soy inteligente para sabérmela de memoria, todos los versículos, pero no soy sabio porque no la aplico correctamente. Y a lo mejor un hermano que sabe menos es más sabio porque todo lo que sabe lo aplica, o gran parte de lo que sabe lo aplica. Hay muchos hombres conocedores eh, en el tiempo que han sido inteligentes porque tienen mucho conocimiento, porque han hecho cosas, pero a lo mejor no han sido sabios, porque no han aplicado todo eso que ellos saben. Entonces, por eso la sabiduría es importante. Si yo tengo mucho conocimiento y más encima soy sabio, excelente. Pero la sabiduría no es tanto conocimiento, sino que aplicar el conocimiento que yo tengo. Sea mucho, sea poco. Yo voy a ser sabio siempre que lo sepa aplicar, lo aplique correctamente. Y aquí habla también, dice que muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mansedumbre, si nosotros buscamos en el diccionario de la Real Academia, dice que es condición de manso. ¿Y qué es manso? Es una persona de condición, o en realidad es alguien de condición benigna y suave. También hay una definición ahí en la RAE que dice, dicho de un animal que no es bravo. Un animal que no es bravo. Ese es manso. Cuando nosotros decimos, oh, este es mansito, porque no es bravo. Pero ojo que mansedumbre no es debilidad. Muchos asocian mansedumbre con debilidad, pero mansedumbre no es debilidad. La mansedumbre es poder bajo control. Es como el freno del caballo, el timón del barco. Es poder bajo control. Eso es la mansedumbre. ¿Y qué hace la persona mansa, el manso? No busca la alabanza de los hombres cuando hace las cosas. El creyente manso no busca la alabanza de los hombres, busca la gloria de Dios. Y eso es importantísimo. Que nosotros, cualquier cosa que hagamos, busquemos siempre la gloria de Dios, no la alabanza. Hay gente que le gusta recibir la alabanza, pero bueno, si ya tiene la alabanza, ahí está su premio. Pero nosotros tenemos que ir más allá.
y buscar la gloria de Dios, no nuestra alabanza personal. Es muy fácil a veces irse por ese lado y buscar la alabanza personal. Querer ser un reconocido, como veíamos ahí. Después sigue diciendo, si tenéis celos amargos y contención. Mire lo que dice este mismo versículo en la NTV, dice, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón. Hoy en día se ve mucho eso de tener ambiciones egoístas. Se ve en el mundo. Y es algo que no debería verse en la iglesia. Las ambiciones egoístas. Pero si lo está diciendo aquí Santiago es por algo. Y quizá las ambiciones egoístas tienen que ver con lo que estaba diciendo en el versículo 1 de este capítulo. Ambiciones egoístas al querer hacerse un maestro de los demás, sin tener el don. El querer tener un lugar preponderante, el querer tener un lugar de privilegio a cualquier precio, sea como sea. El ambicionar a lo mejor algún cargo en la iglesia. Puede ser, no sabemos. Y eso es lo que está hablando y que no debe ser así. Esas ambiciones egoístas en el corazón. Nosotros a veces decimos, no, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, en Lucas 9, 46 y 22, 40 y 22, 24, los discípulos discutieron entre ellos por quién de ellos sería el mayor, ¿o no? Y estaban ahí con el Señor. Y discutieron quién de ellos sería el mayor y todo lo que querían ser después. Tenían lugares de privilegio y todo eso. ¿Qué nos queda para nosotros? Y a veces estas ambiciones egoístas son peligrosas porque no las reconocemos, porque muchas veces se disfrazan de celo espiritual. Sí, se pueden disfrazar fácilmente de un celo espiritual y realmente lo que hay es una ambición egoísta por querer tener un lugar de privilegio. ¿Y cómo puede ser eso? Quizá alguno pregunta. Bueno, cuando se organizan cosas para promover, por ejemplo, al hombre y no a Dios. Y a veces se promueven cosas y va a venir, no sé, pues el hermano tanto, no sé, tantas cosas que pueden haber. Y a veces nosotros vamos, nos dicen va a estar el hermano tanto. Oh, y nosotros vamos porque vamos a escuchar al hermano tanto. ¿Y así o vamos a escuchar a la voz de Dios? ¿Nosotros somos felices cuando un hermano es exitoso en su vida espiritual? ¿O nos da envidia? ¿Somos felices si un hermano uy, le va bien en su vida espiritual, el Señor lo bendice y todas estas cosas? ¿Somos felices por eso? Dice la Biblia también que toda obra de excelencia produce envidia. Y aquí sigue hablando de la sabiduría. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, la que piensa en esas cosas, sino la terrenal, animal, diabólica. Y en esa sabiduría lo único que puede haber es un desorden, nada más que eso.
puede haber maldad, obra perversa. Y es difícil a veces pensarlo y uno dice, pero ¿cómo? Sí, es. Y si está aquí es porque lo había en ese tiempo. Y si la Biblia nos ha llegado hasta ahora es porque también lo puede haber en este tiempo. Cuando habla ahí en el versículo 14, un poquito más atrás, cuando habla de contención, ¿sabe qué? Esa es una palabra que era usada por los griegos para referirse a un político en campaña. Nosotros sabemos lo que es político en campaña en estos tiempos, ¿cierto? Esa palabra contención, lo que habla ahí es, la usaban los griegos para referirse a un político en campaña electoral. Y si le está diciendo aquí, o sea, nosotros podríamos pensar, ¿puede haber algún hermano que esté haciendo campaña dentro de la iglesia para llegar a un cargo? ¿A cualquier costo? ¿Alguien que desea un lugar preponderante como lo hemos visto y como lo estaba diciendo? Y hace, por decirlo de alguna forma, una campaña política interna entre los hermanos para recibir tal cargo a lo mejor, o para ser reconocido en algo. Y esto lo dice Santiago, no lo digo yo. Yo estoy interpretando lo que dice la palabra de Dios. Por el contrario, la sabiduría que viene de Dios es pura, pacífica, amable. Pureza que lleva a la fidelidad a Dios, sin mezclar la maldad. Pacífica que trae la paz, que no encubre el pecado. Y amable, cuando nosotros decimos esta persona es amable, es una persona que no busca pleitos. Pero tampoco acomodar la verdad a la conveniencia de cada uno o a su conveniencia. Benigna, una persona que es buena, que está dispuesta, pero también a ver las dos caras de la moneda, pero sin transar nunca sus principios. A ver, vamos a analizar esto, pero los principios son claros. Capítulo 1:19 dice pronto para oír, tardo para irar, tardo para hablar, tardo para irarse. Llena de misericordia. Cuando dice misericordia, yo inmediatamente mi mente se va al buen samaritano. Una persona llena de misericordia, que hace el bien a otro, sin importar si tiene que poner de lo suyo, sin importar si tiene que poner tiempo, dinero, sin importar quién sea. Llena de misericordia. Llena de frutos. Llena de frutos. La fidelidad a Dios produce frutos, pero frutos para Él, no frutos para mí, frutos para Él. Sin incertidumbre, dice ahí en el 17 también, sin incertidumbre. Aquí lo que significa ahí realmente es lo que está diciendo es que no sea una persona parcial, no una persona ambigua, sino que íntegro, que sea imparcial. Eso es lo que está diciendo. Que no se vaya para un lado, no se desvíe para un lado, no, que sea imparcial. Sin hipocresía. Sin hipocresía. Que sea sincero, franco, honesto. Cuando en la Biblia habla de la hipocresía, cuando Jesús decía no seáis como los hipócritas, ¿sabe lo que él estaba pensando? Lo que él tenía en mente era esto. Cuando habla de la hipocresía. En ese tiempo, en el primer siglo, estaban los actores de los griegos. Los griegos les gustaba mucho el teatro y ellos tenían los actores. Y los actores eran los hipócritas.
Ellos se ponían caretas. Y también se ponían algunos algo en la boca, o en la careta llevaba algo aquí en la boca para cambiar la voz. Esos eran los hipócritas, los que se cubrían con una careta para no demostrar lo que eran. Eran los actores de hoy día. Hoy día nosotros podemos ver un actor que hace un papel de rico, en la otra hace un papel de pobre, y así. Van haciendo, en la otra la hace de más joven, en la otra la hace de persona de más edad, y así. Esa es la hipocresía. Sin hipocresía, una persona franca, honesta. La sabiduría terrenal produce problemas, contiendas, mentiras, envidias, celos, rivalidades, competencias, todas esas cosas. Pero eso no se puede permitir dentro de una iglesia. Los hijos de Dios no nos podemos permitir eso dentro de nuestra iglesia. Porque todo eso provoca perturbación, provoca desórdenes, provoca problemas, pleitos. Y de ahí puede ocurrir cualquier cosa de ahí en adelante. Hasta lo que nosotros no nos imaginamos que puede ocurrir en una iglesia, puede ocurrir si nosotros damos entrada a eso. Miren lo que dijo Pablo a los corintios, porque a veces pensamos, oye, esta gente de Santiago, que le escribió Santiago, que tenían hartos problemas. Pero miren lo que le escribió Pablo a los corintios. En 2 Corintios 12:20, también en la NTV yo la pongo a veces para que quede un poco más claro. Pues temo que cuando vaya no me gustará lo que encuentre y que a ustedes no les gustará mi reacción. Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnia, chismes, arrogancia y conducta desordenada. O sea, no eran solamente a los que les escribió Santiago, sino que Pablo también le escribió a los corintios. Y Pablo le dijo, temo que voy a encontrar estas cosas también dentro de ustedes. Peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnia, chisme, arrogancia, conducta desordenada. Pero la sabiduría de Dios es lo opuesto y produce bendición. Pero cuando no hay sabiduría de Dios, se produce todo esto. Todas estas cosas. Gálatas 6:7 dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. No os engañéis, dice la 60, nadie puede ser burlado. Siempre se cosecha lo que se siembra. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Proverbios 22:8 dice, el que siembra iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Mire, en la vida cristiana aplica lo que es la ley de la siembra y de la cosecha, según como dice acá. No sé si lo han escuchado, pero es bien fácil la ley de la siembra y la cosecha y nosotros tenemos que tenerla muy clara y con esto vamos a terminar ya. Son tres cosas que están en esta ley. La primera es que se cosecha lo mismo que se siembra. Y ahí hay un ejemplo. Si yo siembro papas, ¿qué voy a cosechar? No voy a cosechar tomate, ¿cierto? No sé qué es lo que sacan ustedes allá. Kiwi, limones. No, si yo siembro papas, voy a cosechar papas. Y eso nosotros tenemos que verlo en nuestra vida. ¿Qué estoy sembrando? Lo que yo siembre, voy a cosechar. Ahora, otro punto importante es que se cosecha tiempo después de sembrar. Yo no siembro hoy día, en la mañana y en la tarde ya voy a ir a cosechar. A veces se demora.
Y hay cosas que demoran más que otras, pero siempre se cosecha. Siempre. Y a veces puede pasar mucho tiempo. Y lo tercero es que se cosecha más de lo que se siembra. Yo no siembro una papa para cosechar una papa, ¿cierto? No, si no, no me conviene. Lamentablemente también en la vida pasa así. Si yo siembro, voy a cosechar más de lo que sembré. Y estas tres cosas son importantísimas y nosotros tenemos que tenerlas muy en cuenta en nuestra vida, en la vida cristiana. Si yo cosecho paz, si yo siembro paz, siembro armonía, siembro amistad, buena amistad con mis hermanos, eso es lo que voy a cosechar, no voy a cosechar otra cosa. Lo voy a cosechar tiempo después, a lo mejor. A lo mejor en la vida cristiana a veces se va cosechando de a poco. Puede ser que yo haga algo bueno en la mañana por mi hermano y en la tarde coseche algo de eso. Puede ser. Pero también con los años se va cosechando. Y también tengamos en cuenta que cuando sembremos algo, vamos a cosechar más. Si yo sembré algo bueno en mi vida, voy a cosechar mucho más. Si yo sembré algo malo, si sembré odio, rencor, ira, yo voy a cosechar eso mismo. Lo voy a cosechar en el tiempo y lo voy a cosechar más. Por eso es importante que siempre se cosecha lo que se siembra. Por eso es importante estas cosas que hemos visto hoy día, la sabiduría de Dios. ¿Quién es sabio y quién es entendido? Tiene que hacer las cosas bien, por su buena conducta, por su sabiduría. Pidámosle a Dios que nos ayude a poder sembrar bien, a poder sembrar lo correcto, para que podamos cosechar también lo correcto, que si llegara el apóstol Pablo hoy día o llegara alguien no pudiera decir de nosotros, temo que encontraré pleitos, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chisme, arrogancia, conducta desordenada. No, que pudiéramos ser a lo mejor creyentes de ejemplo. Pensemos en estas cosas y que el Señor eh, nos ayude eh, a poder vivir una vida de acuerdo a lo que Él quiere y a poder sembrar en nuestra vida de acuerdo a lo que Él también quiere. El capítulo 4 de Santiago comienza diciendo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Si Dios quiere, seguiremos ahí la próxima semana. Vamos a orar antes de terminar. Dios, te damos las gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Oh Dios, ayúdanos a ser sabios, a ser entendidos de tu palabra, a poder aplicar cada cosa que aprendamos de tu palabra en nuestra vida, que podamos también llevarla a otros y que por medio de nuestro testimonio otros puedan llegar a conocer al Señor Jesús como Salvador. A veces hablamos, predicamos, pero con nuestro testimonio deshacemos todas esas cosas. Queremos pedir que tú nos ayudes a ser buenos hijos tuyos, a ser sabios, a ser prudentes también en cada cosa que hacemos y a sembrar bien para poder cosechar cosas correctas. Y si estamos mal en algunas cosas, ayúdanos también a poder identificar esas cosas y a poder cambiarlas en nuestra vida.
Oh Dios, ayúdanos, dirígenos en todo. Te pido también por mis hermanos ahí en la iglesia, en Rosario especialmente. Bendíceles a cada uno, cuídales, dales trabajo a los que están sin trabajo, acompáñales a los que están solos, dale sanidad también a los que están enfermos, ayuda a los que están pasando por quizás momentos difíciles en su vida, sin trabajo, están desolados, están desanimados, ayúdales tú, oh Dios. Gracias te damos por este tiempo y nos encomendamos a ti, agradecidos por todo y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos.